8 de la mañana con 49 minutos. Saludamos a esta hora a Amanda Moscoso, abogada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, doctora Mosquera? Perdón, buenos días. Bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Un año de estar en este estatus de conflicto armado interno y hay varios casos de violaciones a los derechos humanos. Se han incrementado durante este año de conflicto armado interno de acuerdo al seguimiento y monitoreo que ustedes han hecho. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Sí, efectivamente, mi nombre es Amanda Mosquera. Realmente sí. Desde el año anterior que inició este tema del conflicto armado interno, sí se han incrementado las denuncias por graves vulneraciones a derechos humanos. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que hay muchas personas que han sufrido vulneraciones y que lastimosamente no han podido denunciar. Es importante tomar en cuenta que hay muchos casos que se quedan en la impunidad por la falta de denuncia también y también por la calidad que tienen en este caso las Fuerzas Armadas desde la militarización del territorio. Entonces, aun cuando se han incrementado las denuncias, estas no corresponden a todas las vulneraciones de derechos humanos a las que han sido víctimas varias personas y que se han quedado en la impunidad. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, un gusto saludarle. Eh, el tema es por qué no se denuncia y cómo se están además procesando estas denuncias en fiscalía. Ayer conversamos también con un representante de organismos de derechos internacionales del exterior, de Human Rights Watch, y él nos decía que en fiscalía son conscientes de lo que está pasando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con estos casos, los que son denunciados, y por qué en otros no se presentan las denuncias? Respecto de los casos que no son denunciados, por una parte, tenemos que tomar en cuenta que hay al ser servidores públicos, en este caso personas de la fuerza pública, las personas que perpetran estas acciones, Ujú. es difícil el tema de la documentación y el tema de la obtención de prueba para muchas personas y también hay que tomar en cuenta que esto suele darse en territorios que están criminalizados, que en territorios de personas que están en una situación de vulnerabilidad grave. Por ejemplo, tomamos en cuenta algunos casos que se han hecho mediáticos, tenemos este caso lamentable de los 4 niños de Guayaquil. Y en este caso, este ha resaltado porque se ha hecho mediático, pero realmente tomando en cuenta el estado de vulnerabilidad en el que se encontraban los niños, hay que tomar en cuenta que ellos no solamente fueron detenidos arbitrariamente y no fueron víctimas de esta situación solamente por ser niños, sino también porque fueron criminalizados Así es. y se hizo un perfilamiento racial por parte de las Fuerzas Armadas. Ujú. En ese caso, hay que tomar en cuenta que esos niños estaban en situación de vulnerabilidad por ser niños, pero también estaban en una situación de doble vulnerabilidad al ser personas afrodescendientes. Entonces, hay que tomar en cuenta que la militarización se ha dado en territorios que han sido criminalizados Ujú. históricamente. Y eso hace que también sean personas que suelen estar en situación de pobreza. Entonces, todo eso alimenta esta imposibilidad que tienen las personas de denunciar. Ahora, también hay que tomar en cuenta que existe una desconfianza en el sistema judicial, incluyendo una desconfianza en la fiscalía. Lastimosamente, los despachos de la fiscalía se encuentran abarrotados de casos, entonces un despacho puede, dependiendo de dónde se encuentre, pero puede tener 2000 investigaciones en curso Ujú. y eso no colabora para que se pueda hacer una acción investigativa eficaz y eficiente, sino que lo que hace es que se puedan quedar en impunidad ciertas cosas porque tienen que rendir para poder abarcar, en este caso, un despacho que suele ser de 3 personas, el fiscal, asistente fiscal y secretario, para poder abarcar con todas las investigaciones que tienen en su haber. Y como comentaban los anteriores doctores, como comentaba el doctor el doctor de la función judicial, existe también una falta de independencia. Entonces, estas amenazas con iniciar sumarios disciplinarios en contra de los servidores judiciales también hace que muchas veces esos casos se queden en impunidad. Ujú. Eso hay que tomar en cuenta. El tema de la dificultad de obtención, como les comentaba, de la documentación y de la prueba y de la recopilación de todas estas constancias de vulneraciones de derechos se dificultan al ser las personas que perpetran estos delitos, personas que forman parte de la fuerza pública. Doctora Mosquera, el hecho de estar en un conflicto armado interno ha generado un deterioro en cuanto a los derechos humanos y qué pasa también con la impunidad. Sí, efectivamente, conflicto armado interno, lo que se hace es militarizar territorios, ¿no es cierto? Entonces, esto también ha hecho que
esas personas que están en situación de vulnerabilidad, porque hay que también entender los contextos especiales y dónde se encuentran, porque claro, hay muchas veces que las personas dicen, no, pero es que yo no veo, pero no porque uno no vea dentro de sus realidades significa que eso no está sucediendo. Más bien lo que sucede es que dentro de nuestras de realidades que pueden ser privilegiadas, no estamos viendo que los territorios que han sido criminalizados son los que han sido militarizados. Entonces, efectivamente, desde que se inició este conflicto armado interno, desde que se lo declaró, se ha ahondado la problemática y sí han habido más vulneraciones de derechos humanos. Hay que tomar en cuenta que también los actores, en este caso, que son las personas de las Fuerzas Armadas, no están preparadas, no tienen la preparación, la formación para poder, en este caso, dar seguridad civil, sino que ellos están entrenados para combate y tienen otra formación, tienen una formación de prácticamente aniquilación del enemigo. Entonces hay que tomar eso también en cuenta, porque todo eso alimenta esta problemática y ahonda también la vulneración de derechos humanos. Uh-huh. Usted mencionaba algo que nosotros también lo abordamos en el comentario, doctora, tiene que ver con el perfilamiento de los 4 niños de las Malvinas, ¿no? Eso también habla, digamos, de la falta de tacto, de tino, de profesionalismo, de una fuerza que, como usted bien señalaba también, no está preparada para este tipo de intervenciones, ¿no? El militar está preparado para la guerra, no para intervenir en operaciones de seguridad a nivel urbano. Pero ese perfilamiento es muy peligroso, porque los casos como el de los niños de las Malvinas pueden repetirse en cualquier otro barrio popular del Ecuador, no únicamente de Guayaquil. Entonces, además, ¿cuánto esto podría complicar la situación en el proceso judicial que se lleva de este caso específicamente, una vez que se conozca, por ejemplo, el testimonio de los otros 7 niños sobrevivientes, porque entiendo que era un grupo de 11 menores, y el del testimonio, que van a ser claves en este caso? Claro, efectivamente, el tema del perfilamiento racial es un tema que se ha visto en reiterados casos. Sin embargo, ahora está elevando el tema de la relevancia a nivel nacional porque nos ha tocado en una fibra muy sensible que son niños. Sin embargo, el tema del perfilamiento racial con casos que se han presentado anteriormente con Policía Nacional, como por ejemplo el caso de Andrés Padilla, con casos, por ejemplo, que se han presentado inclusive con agentes metropolitanos aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, como es el caso de Carlos Méndez, son casos que ya evidenciaban un perfilamiento racial. Sin embargo, ahora han tocado la fibra sensible de todo el Ecuador. ¿Por qué? Porque se trata de 4 niños que fueron, en este caso, perfilados. Y es por esa razón que los detienen. Hay que tomar eso en cuenta porque, claro, ellos estaban, como les comentaba yo anteriormente, en situación de vulnerabilidad por ser niños. Y sí, nos duele porque son niños, pero también o sea, hay que tomar en cuenta esta característica que los hace susceptibles de perfilamiento. Entonces, el día de ayer justamente fue un mes de la desaparición forzada de estos niños. Entonces, justamente se hizo un plantón a las afueras del Ministerio de Defensa precisamente para reclamar esta situación, porque ese es un tema que no puede ocurrir. Sin embargo, hay que tomar también en cuenta que la formación, tanto de todos los agentes de seguridad del Estado, tienen que contemplar ese tema del perfilamiento racial. Esto no es algo que ahorita nosotros nos estamos inventando, no es algo que ahorita está surgiendo, eso es algo que ha venido desde hace años, pero ahorita está saltando las alarmas. ¿Por qué? Porque ya nos tocó en una fibra muy sensible al ser 4 niños, pero ya hay víctimas de este tipo de casos en otros contextos y en otros territorios también criminalizados. Por ejemplo, el caso de Andrés Padilla en Mascarilla, que fue esta situación. Entonces, también genera toda esta incomodidad, toda esta indignación. ¿Por qué? Porque una vez que ya desaparecen las personas, una vez que estas personas son sujetos de delitos, de vulneraciones graves a sus derechos humanos, en todo caso toca también salir a defender y decir por qué no eran delincuentes. Entonces, se les criminaliza por una u otra situación y después de eso, aun cuando fueron víctimas, se revictimiza en este caso, a las personas que sufrieron las vulneraciones y también a sus familias al estar también propagando esta idea de que eran delincuentes, que se lo merecían y demás. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho este discurso social que se está propagando debido a que esto sí es revictimizante para las personas y no es algo que tiene que darse. Y respecto al tema del proceso, realmente sí considero que al ser
personas de las Fuerzas Armadas y al tener todo un aparataje estatal que los está respaldando, porque como bien comentaba anteriormente el doctor Ramiro Ávila, hay que tomar en cuenta que este comunicado que se hizo por parte del ministro, sí tenía como un claro objeto de dar como este respaldo a las Fuerzas Armadas. Ahora, yo me pregunto, como en este caso, el señor presidente, como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas del Ecuador, aquí nos está atacando, no tiene que politizarse esta situación, no tiene que politizarse, no se está atacando a las Fuerzas Armadas como institución, no se está atacando al presidente como una institución, sino que se está viendo el tema de responsabilidades de las personas que estuvieron involucradas. Y en este caso, eso es lo que se tiene que primar, porque realmente ahorita hay muchas personas que están politizando esta situación y eso realmente para efectos del caso no es para nada conveniente. Además que hay que criticar también desde nuestros espacios el tema de que el señor presidente, como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, no pueda regresar a ver y decir, ok, quizás, o sea, mi pronunciamiento de respaldo total como institución a las Fuerzas Armadas no es lo que amerita. ¿Por qué? Porque hubieron graves vulneraciones a los derechos humanos. Eso no tiene que politizarse. Entonces, claro, ahorita hay un discurso por una parte de la población que dice, no, es que están echando la culpa a los militares y esto es un tema de campaña. Esto no es un tema de campaña, esto sucedió y se están dando graves vulneraciones a los derechos humanos, muchas de ellas, como comentaba, no han sido denunciadas, entonces es importante visibilizar estos temas como lo que son, como graves vulneraciones, como les comentaba, de derechos humanos que se están dando en la realidad y que no están simplemente en un papel. A veces es difícil, digamos, maximizar cuál ha sido el impacto cuando lo leemos quizás en una nota de prensa o cuando simplemente vemos tal vez una fotografía, pero cuando ya nos metemos dentro de los casos y ya vemos las pruebas y vemos que estos niños, por ejemplo, lastimosamente fueron incinerados, entonces son cosas que uno tiene que analizar en su conjunto y ver las repercusiones que eso tiene a nivel social y que son un reflejo de una sociedad que lastimosamente ha estado perpetrando un sistema de discriminación, de criminalización también a personas en situación de vulnerabilidad. Y en este caso, como les comento, principalmente en el caso de los 4 niños de Guayaquil, sí tienen que tomar con muchas pinzas la función judicial, tanto en este caso fiscalía como los jueces que vayan a conocer el caso, más que nada porque por la sensibilidad de este caso y evitar la revictimización de las familias. Muchísimas gracias, doctora Mosquera. Muy gentil por acompañarnos y hablar de estos temas. Muy amable. Gracias.